Vamos a comenzar con la palabra. El título de la prédica de esta semana es Mi desierto particular. Si yo te digo en el día de hoy que es un desierto o piensa en un desierto, tú ya, como estás educado y has visto muchas pelis o has visto muchas fotos, ya sabes lo que es un desierto. Un desierto es un lugar sin vida o casi sin vida, seco, mucho sol, calor extremo, condiciones de vida penosas y un etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un desierto, ¿o no? Todo el mundo sabemos aquí lo que es un desierto, obviamente, ¿no? Y si te digo que es pasar por el desierto, andar por el desierto, no te voy a decir que te vayas a África a hacer el París Dakar o que te vayas a dar una vuelta por ahí, por el desierto, sino que si te digo que es un desierto en tu vida, ya me vas entendiendo mejor. ¿A que sí? Ya nos hemos colocado. Ya no vamos a hablar del desierto y del tipo de plantas que hay en el desierto, sino vamos a hablar de los desiertos que pasamos en nuestra vida. Es una etapa de prueba en nuestra vida. Es así. Donde nada te sale bien, donde tus proyectos, tus sueños están estancados o se han acabado, y no sabes dónde pierdes la brújula, o donde pasas penuria. Eso es un desierto. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de desiertos. El pueblo de Israel estuvo 40 años ni más ni menos dando vueltas por el desierto. Y sabemos que no fue por Dios, sino fue por ellos mismos, que pasaron muchas pruebas que ellos podían haber acortado también. Por eso es importante que cuando pasemos por una etapa de desierto en nuestra vida, intentemos por todos los medios buscar la forma de acortar ese proceso. Porque muchas veces también depende de nosotros a acortar los procesos en la vida. Depende de nosotros aprender rápidamente para aplicar lo que vamos aprendiendo para no volver a enredarnos, ¿no? También, aparte del pueblo de Israel, Moisés fue al desierto. Elías también estuvo en el desierto. David, el rey David, estuvo también en el desierto. Pero es que el referente más grande que tenemos es Jesús. Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿qué pasó? Se fue al desierto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Comodidad? No, pasó pruebas. Pasó tribulación, pasó momentos en los cuales se las vio bastante apretado. Pero ¿qué pasó cuando salió del desierto? Que empezó su ministerio, que salió fortalecido, que salió transformado. Por eso los desiertos en nuestra vida, las pruebas en nuestra vida son necesarias. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. Así que te voy a decir en el día de hoy que tu dolor, tu desierto, el calor que pasas o la penuria que estás pasando es para tu bien. ¡Ah! ¿Qué dice este tío? Que sufrir es bueno. Sí, para el cristiano sufrir es bueno, porque ya lo demostró Jesucristo. Y tenemos ese ejemplo. Yo no puedo decir aquí, ¡ay! Tu vida no es un desierto, hay el Caribe con plantas aromáticas, sol tranquilo, playa, etcétera. No. Habrá momentos en los cuales vamos a pasar por desiertos, y es así. Hay un denominador común, que ese desierto nos fortalece, ese desierto nos transforma, ese desierto nos va a pulir, Así que tú vas a ser probado, Tú vas a ser probado, usted va a ser probado, y todos los que estamos aquí vamos a ser probados y vamos a pasar por nuestros desiertos favoritos y particulares. Es así, el ser humano tenemos una cosa, y es una cosa que si no pasamos por momentos malos, no nos damos cuenta de muchas cosas. Es lamentable, es verdad. Es así, si no pasamos por momentos de penuria, no nos damos cuenta de lo que verdaderamente es importante. Si vivimos siempre en abundancia, ¿qué nos volvemos? Unos niños malcriados. Y es así, ¿no? Si estamos pasando un desierto, reformula la pregunta siguiente, porque muchas veces cuando pasamos por esas pruebas, cuando estamos en ese camino tan tortuoso y tan malo en la vida, nos hacemos preguntas que no debemos hacerlas, porque hay que reformularlas. Y en vez de decir, ¿por qué estoy en el desierto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy en el desierto? ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? ¿No? La cuestión no es esa. Es ¿por qué Dios permite que pase por el desierto? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida que no funciona? Ahora estamos reformulando la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? ¿Qué tengo que modificar
en mi cabeza, o en mi actitud, o en mis actos, para poder salir de aquí rápidamente. Es así. Y aunque nos preguntemos por qué Dios permite todas las más cosas malas que nos pasan, aun cuando estemos pasándolas muy mal, muy fastidiados, y veamos el futuro muy negro, tenemos que saber una cosa, que Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Eso lo sabía Jesús cuando pasó en el desierto. Sabía que decía, escucha, mi Dios, mi Padre, está conmigo. Yo no temeré mal alguno, ¿no? Y tenía ese concepto súper claro. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Cuando pasamos por pruebas, Dios está con nosotros y está al control. No vamos a decirle el por qué, Señor, sino para qué. ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué actitud quieres que modifique, no? ¿Estás pasándolo mal? Y hago así. Y vosotros decís sí. En vuestro interior decís, sí lo estoy pasando mal. Claro que sí. Pero hay un propósito de Dios en tu vida. ¿Lo entendéis ahora? ¿Entendéis por qué lo pasamos mal? Porque hay propósitos de Dios en nuestra vida. Porque el Señor nos tiene que reeducar. El Señor nos tiene que cambiar el chip que traemos de ser humano y empezar a cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, por los pensamientos de Él. Es sencillo. Entonces, para pasar por esas pruebas, muchas veces nos centramos en la actitud incorrecta cuando pasamos esos problemas o cuando estamos pasando esos problemas. Porque algunos han empezado ahora un desierto, otros vamos por la mitad del desierto, otros van saliendo del desierto, otros ya salieron de un desierto y ahora puede ser que en un futuro se metan en otro desierto. Y os voy a dar unos consejos para que no tengamos la actitud incorrecta. Primero, no quejarse. Cuando nos pasan cosas malas, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Cuando vamos por el desierto, imaginaos el pueblo de Israel, los 40 años, que pasaron generaciones y todo el mundo quejándose, joder, madre mía, no sé qué. Además, el Señor guardaba de ellos, les ponía nubes para que no les diera el sol, les daba maná. Y entonces se quejaban incluso, daos cuenta, Y nosotros también cuando pasamos por esas pruebas, aunque tenemos muchas cosas buenas, nos quejamos, sobre todo de las cosas malas. Por eso la actitud incorrecta es quejarse. Cuando estemos pasando por pruebas no nos quejemos. O segunda, nos desesperamos. ¿Cuándo va a terminar esto? Madre mía, esto no tiene fin, esto no para, ya llevamos 2 años de pandemia, o tengo que ir a tal sitio y no me dan la solución, etc. Otra actitud es no le vemos el final. No le vemos el final y nos desesperamos. O también, cuando estamos pasando por pruebas, por problemas en la vida, dudamos. Es así. Y la duda puede llevar, ya prediqué hace tiempo, sobre la incredulidad. Tú puedes dudar, pero si dudas demasiado, vas a ser un incrédulo. Y ahí es una duda permanente. Te vuelves un incrédulo. Es decir, la incredulidad es la actitud en la que hablas del problema que tienes y estás todo el día hablando de tu problema y tu único tema de conversación es tu problema. Es así. ¿Y qué hacemos cuando hablamos de nuestros problemas? Que los vamos alimentando. ¿Y qué hacemos cuando los alimentamos? Crecen. Y van creciendo. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Que cuando tenemos un problema lo magnificamos, no porque el problema sea muy gordo ya, sino que nosotros mismos lo alimentamos con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Entonces, cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por los desiertos, no podemos estar todo el día hablando de nuestro problema. Si no, vamos a tener un problema así de grande, magnificado. Y claro, y la gente a nuestro alrededor, o una de dos, o los cansamos, porque vamos a ser unas personas muy aburridas, porque siempre estamos dándole vuelta a lo mismo, o la gente de nuestro alrededor no va a poder ayudarnos, porque dice, madre mía, se ha metido en su pensamiento bucle, en su problema que es el mismo de siempre, y de ahí no quiere salir. Incluso nos podemos quedar solos, porque nos volvemos aburridos. Entonces, si lo alimentamos, se va a volver un gigante. La duda nos puede cegar y bloquear nuestra mente y nos va a hacer débiles. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que cortar esos pensamientos y decir, o que el Señor nos ponga a alguien al lado y nos diga, escucha, siempre te repites, siempre tienes el mismo problema. Pero nosotros tenemos tenemos que tener esa actitud para cortar rápidamente esos pensamientos negativos. O también, por ejemplo,
nos podemos volver unos idólatras. Cuando pasamos por el desierto, el pueblo de Israel podía hacerse ídolos, ¿no? Pero nosotros nos podemos volver también idólatras. Es decir, sacamos a Dios de la ecuación, de nuestro desierto, lo sacamos de ahí, y no solo nos centramos en nuestro problema, y buscamos la salida de nuestro problema fuera de Dios, en otros sitios. Por ejemplo, en el dinero fácil. Uy, he ganado este dinero más fácil que trabajando en el campo. O por ejemplo, el engaño. Estoy saliendo de mi problema, he engañado, he hecho algunas mentirillas, pero no pasa nada. Como estoy saliendo, ¿vale? Es así. O buscando a las personas equivocadas. O, por ejemplo, en los calmantes, o las pastillas, o en el alcohol. Y sacamos a Dios de la ecuación y buscamos un ídolo falso, que puede ser todo eso. La mentira, el engaño, las drogas, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿esa es la actitud incorrecta? Sí. Y hacemos todo eso. ¿Y sabéis lo que hacemos con eso? Enredarnos más. Y adentrarnos más en el desierto. Y nos metemos cada vez más adentro en el desierto. Y más adentro. Y claro, allá miras y dices tú, madre mía, estoy totalmente perdido. Si te das cuenta de eso. Porque hay gente que se mete en tantos problemas, que al final ya no tengo solución. Incluso algunos pueden decir, no hay solución, me suicido. Es fuerte, ¿no? Es fuerte esas artimañas también de Satanás, es fuerte cómo funciona la mente humana, pero es así, no le ves salida. Te ves en medio de un desierto donde te está dando el sol, donde tienes penuria y ya no le ves salida alguna. Nos desenfocamos, sacamos a Dios de la ecuación y buscamos la salida de nuestro desierto en otras cosas. Y generalmente las buscamos en las cosas más equivocadas todavía. Eso, por ejemplo, el pueblo de Israel, 40 años, dando vueltas por el desierto. 40 años. Y dices tú, madre mía, quejándose, bueno, la liaron bastante bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dieron cabida a la duda, dudaron de Dios, a la idolatría, a la desesperanza, etc. Hay un versículo que nos da unas pautas muy buenas para seguir cuando estamos en los desiertos. En Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pues eso, aunque no hayamos estado con el pueblo de Israel hace 40 años, esos consejos, eso es la palabra de Dios que tú puedes aplicar en el día de hoy en tu vida. Y entonces te dice, te acordarás, el recuerdo de las experiencias vividas en desiertos pasados, nos hacen ver que no nos han derrotado, que hemos pasado por cosas más malas todavía y hemos salido y hemos visto la bondad de Dios. Y Dios te dice en este momento que sí, puedes estar pasando tu desierto, claro que sí, pero anteriormente has pasado otros y el Señor ha estado ahí contigo, mostrando su bondad, su fidelidad. Dios fue fiel. ¿Por qué no va a ser fiel ahora? ¿Por qué no va a ser fiel ahora? ¿Por qué ahora, por muy fuerte que tengamos un problema, Dios no va a estar ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí entra en funcionamiento la fe. También te dice que ha estado contigo para afligirte. Y dices tú, madre mía, ¿por qué el Señor me aflige? Pero para humillarme. No, y dices tú, madre mía, ¿qué pasa con el Señor? ¿Es malo? No. Esta humillación no es un castigo, esa aflicción no es un castigo. No pienses que te pasan las cosas malas para castigo o tal. No, ¿es para qué? Para educarte. Para educarte, y es así. Es amor de padre. O vosotros cuando vuestros hijos, cuando han hecho algo malo y habéis tenido que darle un cachete, no se lo habéis dado. O no le habéis llamado la atención. ¿Y no queréis a vuestros hijos? Sí, los queréis, claro que sí. Más que nadie. Pero habéis tenido que disciplinarlo. Y muchas veces nosotros somos disciplinados por Dios. Y si pasamos por esos desiertos, muchas veces es para eso. Para decir, no te desvíes. Escucha, haz esto. Te voy a educar, te voy a reeducar, ¿no? Y también el versículo dice para probarnos, para probarte. Es así. La fidelidad al Señor, porque yo puedo decir, soy cristiano, pero me vienen las malas y me voy a otro sitio. La fidelidad de Dios se demuestra ¿dónde? En los tiempos malos.
En los momentos donde estamos machacados por problemas es cuando uno muestra la fidelidad hacia el Señor. Y es cuando dice, que estoy bien porque tengo al Señor en mi vida. Es así. Ese es el momento en el que tú tienes que sacar pecho, ahí, y decir, no, estoy fortalecido porque el Señor me fortalece, porque el Señor va conmigo. Entonces es para probarte, y la fidelidad se demuestra en la acción, en la penuria se demuestra. ¿Cómo fue demostrado la fidelidad de Jesús en la cruz? En el último momento, Padre, o sea, clamó. O sea, ahí fue una lección para todos nosotros, ¿no? Ahí se ve la auténtica fidelidad. También te dice ese versículo, para saber lo que hay en tu corazón. Es así. Muchas veces el Señor quiere saber cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra actitud. Y sabemos que el corazón, nuestro corazón humano, es propenso a seguir nuestros propios designios y nuestras indicaciones. Y muchas veces somos sabios en nuestro propio entendimiento. Y no consultamos la Biblia, ni consultamos a personas que son verdaderamente cristianas para guiar nuestros pasos, sino hacemos las cosas bajo nuestro pensamiento. Y nos liamos. Y no, quiero hacerlo así. Es que eso no lo dice la Biblia. Da igual, no me voy a equivocar. Y te equivocas. Entonces el Señor quiere saber lo que hay en tu corazón cuando pasas por esos procesos. Te pone al límite de tus posibilidades, para saber si puede contar contigo. Es como decía Jimmy, necesitamos más al Señor, necesitamos más reunirnos, no menos, sino más. Porque dice Mateo 6:33, más buscar primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y después lo demás va a ser añadido. Es así, necesitamos más fijarnos en el Señor. La obediencia a Dios es un asunto de voluntad y de corazón. Las pruebas que estáis pasando, revelan qué hay en el corazón, en nuestro interior, en nuestro corazón, y pulen nuestro carácter. Debemos ser pulidos. Siempre digo que en la iglesia tú vienes un año y al año siguiente no puedes seguir igual. Tienes que ser transformado. Tienes que llevar una evolución para bien. Es así. También dice el versículo, si guardaría sus mandamientos. Y es así, en los momentos difíciles es difícil llevar una vida de obediencia, ¿o no? Pues claro que sí, pero ahí es donde mostramos la fe en el Señor. Después, en Deuteronomio 8:3, en el versículo 3 nos dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Y ahí viene la clave del versículo, para hacerte entender, todo lo que has pasado malo, todo lo que estás pasando malo, es para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Muchas veces estamos metidos en nuestras cosas materiales, en nuestras posesiones, en todo, estamos tan sumamente sumidos en nuestros problemas de humanos, que sacamos a Dios de la ecuación, y tenemos que pasar por procesos duros para que el Señor nos diga, ya no tienes nada. Ya no tienes nada material. Solo te queda tu vida. ¿Te pones las pilas o qué haces? Clama a mí y yo te responderé. Y es así. La palabra humillarte en hebreo significa estar literalmente pasando hambre y sin nada. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná. La humillación de Israel fue su pobreza, su falta de recursos económicos, y es el problema de mucha gente de hoy en día. Mucha gente está siendo humillada por la pobreza, por la guerra. ¿Pero para qué? Para que giren su mirada hacia Dios. Porque al final estaremos en esta tierra X años. ¿Pero después qué? ¿Tendremos vida eterna? ¿No tendremos? Y eso es lo que le interesa a nuestro Señor. A nuestro Señor no le interesa tu comodidad, le interesa tu alma, tu salvación. Y es así. Muchas veces el ser humano tiene que aprender a base de ¿qué? De palos, de garrotazos. Es verdad, tenemos que aprender así. A mí me pasa igual. Me explican las cosas de buen rollo, vale, las entiendo, tal. Pero necesito ser probado, necesito incomodidad. ¿Para qué? Para darme cuenta que soy limitado humanamente. Que no puedo controlar ni mi salud, ni mi estado de ánimo muchas veces, ni las cosas que pasan. Sino tengo que estar ahí perseverando y luchando. Es así. Israel aprendió a confiar en el Señor y depender de la provisión divina con el maná. Cada día tenían que creer que Dios iba a proveer el pan y fue una gran prueba para ellos. Dios les permitió experimentar el hambre.
Cuando tienes hambre, cuando tienes carencia, ahí es cuando tú te dices, madre mía, ya no, todo lo humanamente posible, ya no puedo hacerlo. ¿Qué me queda? Oración, me queda el Señor. Vamos a emplear eso. Vamos a emplear eso. Siempre en medio de las pruebas, Dios nos va a proveer. Y eso es una verdad. Dios nos provee. Como decía Darwin en su oración, en los diezmos siempre provee. Y muchos vamos a tener que pasar por la prueba del desierto. Muchos vamos a tener que pasar por esos desiertos. Y cuando hablamos de maná, hablamos de alimento espiritual, de la palabra de Dios. El alma no puede vivir sin la cantidad diaria de palabra de Dios. Tenemos que, en vez de alimentarnos también físicamente, tenemos que alimentar espiritualmente, nos tenemos que alimentar. Hay un propósito de Dios en los malos momentos que pasas. Hay un propósito de Dios. Y acuérdate de que en el desierto va a pasar. Esa prueba pasará. Y que gozarás lo que Dios te ha prometido. Recuerda eso, tenlo ahí por presente. También las palabras que decía Noemi. Decía, no es el momento adecuado, estoy pasando por un desierto. No he aprobado la oposición, estoy pasando por un desierto. No veo, pero es que a lo mejor en ese momento, como decía ella bien, no estaba preparada para recoger la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía madurez en ese momento. Muchas veces las cosas no las concede el Señor porque somos inmaduros y no las vamos a disfrutar. Y es así. En el desierto se curten los buenos soldados, los buenos guerreros. En el desierto aprenderás a valorar lo poco como si fuera mucho. Cuando conquistes alguna meta en tu vida, no olvides que es por la gracia de Dios. Es así. Por lo tanto, debes agradecerle a Dios esa bendición. Gracias, Señor. No son por mis fuerzas, no es por lo que yo valgo, sino por lo que tú has permitido que suceda. Es así, ahí es cuando empezamos a humillarnos. Y no humillarnos, como he dicho antes, de flagelación, sino humillarnos como carácter educativo en nuestro carácter. Dice, recordar en las oraciones la bondad de Dios para con nosotros. La experiencia de Israel en el desierto fue una prueba de fe que sirvió para humillarla, como te puede servir a ti para aprender a confiar en el Señor. Dios tiene un propósito en medio de las pruebas que nos sobrevienen. 1, atravesar un desierto. Es decir, que yo ya he atravesado el desierto. He pasado esta prueba, y con matrícula de honor, a tope. También tiene otro propósito, doblegar nuestro orgullo. Porque muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que nosotros mismos nos valemos para todo. 3, aprender en los periodos de escasez. Cuando te quedas desnudo, y no digo desnudo ya físicamente, sino cuando te quedas desnudo que no tienes más herramientas que decir, no, los médicos, no hay salud, no hay dinero, no hay tal. Cuando estás completamente desnudo es cuando tú tienes que clamar al Señor. Es decir, que no soy yo, que eres tú el que tiene que hacer esto. Es así. Y 4, confiar plenamente en Él. De eso aprenderemos. Él es fiel en cada momento de nuestra vida. Cuando hayamos sido abundantemente bendecidos, no podemos olvidar quién fue el que lo hizo, que fue o que es el Señor. Es así. Recuerda que aunque estés cansado, aunque estés lleno de arena, aunque estés sudando, como Jesús lo hizo ahí en el desierto, recuerda eso. Cuando recuerdes eso, esas penurias y todo eso, recuerda la palabra que te voy a dar en el día de hoy. Isaías 43, 19 nos dice lo siguiente. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Otra traducción dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esos momentos de desierto. Señor y Padre, te pedimos, Señor, en esos momentos, Señor, en los que tú, pues, estás ahí con nosotros, Señor, pues que te sintamos fuertemente, Señor. Te pedimos, Señor, que por los desiertos que pasemos, Señor, tú abras caminos en él, en ese desierto, que abras, Señor, brechas, Señor, que aprendamos, Señor, de que somos, los seres humanos somos personas limitadas, Señor, que no podemos controlarlo todo, Señor,
pero es que aprendamos también que te tenemos a ti como primer recurso, no como último recurso, sino como primer recurso. Que pasemos por esas pruebas cogidos de tu mano, Señor mío. Que tú nos des fortaleza, que nos des ánimo, que nos des sabiduría para pasar por esos desiertos, Señor. Tú dices que abrirás camino en el desierto y nosotros lo creemos, Señor. Que abrirás ríos en la soledad y lo creemos, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guardes mientras pasamos ese desierto. Y como tú dices en tu palabra con el pueblo de Israel, mandaste maná. Y hoy nos mandas esta palabra que nos va a alimentar para seguir perseverando en el desierto que pasamos. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.